mitad femenina, mitad humana femenina, mitad mujer y mitad pez con escamas y aletas. Eran seres, a propósito de Francisco y de Julie, eran aves de rapiña con cabeza de mujer. Y las sirenas emitían un canto que enloquecía a los hombres. Y los hombres se arrojaban al mar embravecido, la mayoría perecían ahogados, otros estrellados contra las rocas por el oleaje. Entonces, encantar es meter en el canto. En este caso, pues, es el canto negativo, pero también hay un canto positivo, y eso es lo que significa encantar, entrar en el canto. Por ejemplo, cuando hablamos de errores gramaticales y sobre todo ortográficos y prosódicos, en inglés decimos spelling mistakes, pero spell significa hechizo, encantamiento, embrujo, dominación. I am under your spell. Estoy bajo tu hechizo, sí, estoy encantado. Entonces es lo que significa encantamiento. Orfeo baja a los infiernos y lo mismo a Caronte, que más tarde a Hades convence que permitan llevarse a Eurídice con su canto. Lo malo es que voltea antes de salir, y era la condición de que pudiera llevarse a Eurídice, no se la pudo llevar. Eso de voltear al pasado, como la mujer de Lot, por ejemplo, echar la mirada hacia atrás. Gracias. Muy amable, Gerardo. Echar la mirada hacia atrás, pues tiene un valor simbólico muy fuerte, una valencia metafórica muy fuerte. Renunciemos incluso al pasado dorado, y hay que estar en el presente, que no nos pase lo que a la mujer de Lot, que no nos pase lo que al mismísimo Orfeo cuando vuelve hacia atrás para ver a su amada Eurídice. Que no seamos atrapados en el canto en el sentido negativo del término. Bueno, en nuestros días, ya entrando en el tema, sin duda alguna la institución académica más poderosa del planeta, la de más renombre, fama, relevancia, es Harvard. Puede variar un año estar en segundo o tercer lugar, porque hay publicaciones como The Economist que publican cada año cuáles son las mejores universidades del planeta, tomando en cuenta las publicaciones de sus académicos, los trabajos de sus egresados, los informes de gente que entra en contacto, por supuesto la infraestructura, muchas cosas, el número de premios importantes, en primer lugar el premio Nobel que se obtiene, son muchos factores. A veces puede ser Princeton, a veces Yale, puede ser Oxford en Inglaterra o la misma Cambridge en Inglaterra, pero esas 5 son las más mencionadas cada año. Aparte están ya como tecnológicos el MIT y el Caltech, el Tecnológico de California. Pero Harvard históricamente ocupa el primerísimo lugar. Y a mí me llama mucho la atención que Richard Alpert, un maestro con doctorado en psicoterapia, estrella como catedrático, verdadero catedrático de la principal institución, una institución Ivy League, que es Harvard, junto con Timothy Leary, por tratar de expandir sus horizontes, fueron expulsados de manera ignominiosa, fueron echados por la ventana. Eso es defenestrar, que viene de fenêtre en francés, ventana. Los expulsaron de Harvard porque Timothy Leary y Richard Alpert, leyendo autores como Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, el mismo autor de A Brave New World, Un mundo feliz, decían que quizá una herramienta, un instrumento para expandir y refinar la conciencia estaba en las sustancias psicotrópicas,
que eso lo sabían los chamanes de las más diversas latitudes. Por ejemplo, aquí en México es fama que el mismo Aldous Huxley, pero también John Lennon, Timothy Leary, Ram Dass, que es el nombre que tomaría más tarde Richard Alpert, se iniciaron con María Sabina, sacerdotisa de los hongos. Aunque la primera vez que Richard Alpert tomó hongos no fue con María Sabina, sino fue en Cuernavaca con una mujer conocida como Juana la Loca, pero que tenía fama de ser una gran conocedora de los poderes de los hongos. Timothy Leary, maestro de Harvard también, fue el que más insistió en que la dietilamida del ácido lisérgico era una puerta hacia nuevos mundos y hacia la expansión y refinamiento de la conciencia. Por supuesto que se entiende, y creo que hizo bien la institución, honestamente sí creo que hizo bien la institución, que haya prescindido de los servicios de estos académicos cuando estaban recomendando el consumo del LSD. Que era la época de los hippies en los años 60, la búsqueda psicodélica de experiencias diferentes. Vemos, por ejemplo, que los Beatles, los Escarabajos, tienen una canción Listen to Sky with Diamonds, LSD. Dice John Lennon que fue una casualidad, una coincidencia, pero Paul McCartney en esto es más honesto y dice no. Estábamos probando el LSD en ese entonces. Canciones hasta infantiles que escuchamos en Sesame Street como Yellow Submarine. Pues un submarino normalmente no es amarillo. Ellos lo veían amarillo por la ingesta de ciertas sustancias. Bueno, ahorita ato las cuentas. George Harrison, requintista de los Beatles, cuando los Beatles estaban más en peligro de volverse locos por el consumo de drogas, encuentra las maravillas de la meditación, viaja a un ashram en la India y entra en contacto con un hombre muy especial, por supuesto tiene sus sombras, pero también era brillantísimo, el Maharishi Mahesh Yogi, el creador de la meditación trascendental. Y en ese momento a ellos les salvó la vida, a los 4, la meditación trascendental, aunque ciertamente el que más estuvo abrevando de ese manantial el resto de sus días fue el requintista, el guitarrista estrella, George Harrison. Hay otro maestro, Maharishi, que no tiene las sombras del Maharishi, con el que entra en contacto Richard Alpert. Él viaja a la India, él dice, bueno, las drogas son válidas como un punto de iniciación, lo mismo que dice Carlos Castaneda en sus libros, es nada más una vez, o en ocasiones muy especiales. Ahorita está de moda la ayahuasca, por ejemplo. O como los huicholes. Los huicholes. En su peregrinaje por el Real de 14 principalmente, o Carlos Castaneda, que habla tanto de Juan Matus y los chamanes yaquis, y que se da cuenta que ellos tienen conocimientos muy superiores a los que se difunden en los centros académicos más relevantes del planeta. Pero no es para quedarse en el consumo de drogas, no es para consumirlas regularmente, no, es simplemente una ayuda para algunas personas que no pueden escapar de la apariencia cotidiana, de la red de malla, del artificio de todos los días. Y entonces Richard Alpert providencialmente viaja a la India, anda buscando un cartógrafo del espíritu, son palabras de él, y llega a encontrar a un hombre que se llama Maharishi. Y Maharishi, Richard Alpert lo encuentra y se da cuenta que irradia algo especial. Y la gente que llegaba ante el Maharishi se inclinaba en reverencia y le tocaba con el rostro, con su propio rostro, tocaba los pies del Maharishi. No era un beso, era simplemente tocar los pies del Maharishi. ¿Pero cómo? Richard Alpert, maestro eminente de las mejores universidades del mundo, iba a hacer eso.
Entonces se quedó a una prudente distancia mirando al gurú. Y el gurú no se lo toma mal. Le dice, anoche estabas bajo la luz de la luna y las estrellas pensando en tu madre que acaba de morir de una enfermedad en el vaso. Y empieza a platicarle cosas que no había manera de que alguien supiera. Y se da cuenta que ese hombre tiene un saber que trasciende los libros, las disertaciones, las cátedras, toda la sabiduría intelectual, discursiva, académica de Oriente, de Occidente, de los centros académicos de Occidente. Él y otros norteamericanos y europeos llegan a la siguiente conclusión. El Maharishi no solo daba amor, que eso es lo que se espera de un maestro espiritual. Es algo relevante, es algo importantísimo, es algo difícil de encontrar. Sentir que alguien da amor y amor incondicional. Lo maravilloso del Maharishi es que en su presencia tú sentías amor por todos. No solo te daba amor, hacía que tú irradiaras amor. Bueno, este hombre... ¿Lo leía la mente o cómo supo? Quizá entró en contacto con la Latí de la que tanto habla Jacobo Greenberg, ¿verdad? La teoría sintérgica, que merece la pena estudiarla, o los campos morfogenéticos de Rudolf Sheldrake, que tiene mucho que ver también con esto. Hay un junguiano diría el inconsciente colectivo y los arquetipos que podemos captar si estamos en la sintonía correcta, no sé. Pero este hombre, Richard Alpert, el catedrático eminente de Harvard, empieza a interactuar con el Maharishi y dice, de aquí soy, aquí me quedo. Y claro que convivía día tras día durante años con el Maharishi y de repente Richard Alpert, su ego, le decía que hablara de su pasado como profesor de Harvard. Le decía, Maharishi, fíjate que Timothy Leary y yo, y el Maharishi le decía, no, olvida el pasado, aquí y ahora, concéntrate en el presente. Oye, yo voy a difundir tu obra en los siguientes meses, no pienses en el futuro, aquí y ahora. Y que eso lo transformó. Volvió, por supuesto, a Estados Unidos, él era un académico, dio clases en distintos centros de prestigio, ya no en Harvard, pero sí siguió dando clases. Y fue conocido como Ram Dass, un nombre que el Maharishi le puso. Ram Dass significa el sirviente de Dios o el servidor de Dios. Y así fue conocido Richard Alpert, el catedrático eminente de Harvard. Y escribió muchos libros y creó muchos materiales que ayudan a las personas. De repente, es necesario que la adversidad nos golpee para que recibamos lecciones intensivas de humildad. Y humildad y humanidad, ya lo hemos dicho muchas veces, tienen el mismo semantema, para que avancemos y que salgamos de nuestra área de comodidad, o como dicen algunos, área de confort, usando un anglicismo. Este hombre, que ya era eminente por sí mismo, Ram Dass, y que era considerado uno de los grandes maestros de espiritualidad del planeta, sufre a finales del siglo pasado una hemiplejía. Lo pronuncio como se pronuncia en México, con hiato, hemiplejía. La academia dice que debe ser hemiplegia. Quedó paralizado de todo un lado de su cuerpo, desde el rostro hasta el dedo chiquito del pie. Y no podía hablar. Y este hombre, al que la gente acudía para escuchar sus palabras de sabiduría
y que siempre, desde antes de encontrar al Maharishi, fue de los más articulados, era un maestro muy carismático en Harvard, pues no podía hablar. Y aparte no podía moverse y necesitaba ayuda. Y dice, eso fue una bendición disfrazada. Esta frasecita de bendición disfrazada, a blessing in disguise, creo que nos viene bien a todos. A veces la lección que necesitamos viene con golpes de fortuna. Hace rato ustedes decían, no existe el random. Bueno, random es azar, es lo fortuito, es lo de la suerte. Hay mucha gente que dice que nada es azar. Me se acuerda que estuvo de moda en los 80s, este autor Richard Bach, el de... claro, de Juan Salvador Gaviota. John Livingston Seagull, sí, Juan Salvador Gaviota, y tiene un libro que se llama Nada es azar. Nada es azar. Bueno, hay gente que dice, nada es azar. Parece que es azaroso con una visión superficial, con una conciencia limitada, con una percepción estrecha, pero en realidad nada es azar. Leyendo a un filósofo existencialista, Gabriel Marcel, él dice, yo no soy existencialista, pero sí es considerado existencialista. Como tampoco Heidegger decía que era existencialista, pero es considerado existencialista. Gabriel Marcel dice, yo soy un socratista cristiano. Y Marcel, ya con eso termino, dice, más allá de las contabilidades, de los inventarios, de la acumulación de conocimientos, del acopio de datos, de la acumulación de información, de repente nuestra percepción se aclara y descubrimos que hay un principio misterioso que está en plena connivencia con nuestra expansión de conciencia. Connivencia, complicidad. Hay algo misterioso que nos hace aprender, mejorar en conciencia, crecer en sabiduría. Que sabiduría no es erudición, sabiduría no es información, sabiduría no es datos librescos, que tienen su importancia, claro que sí, es algo distinto. Entonces, me quedo con eso de Richard Alpert y con la frase de Shakespeare, Horacio, hay más cosas en el universo, en la tierra, en los cielos, de lo que dice tu filosofía, de lo que dice tu saber académico. Sin duda, pero para eso hay que estar atentos. Y eso es justo lo que nos falta, la atención. Para entender hay que atender, para entender hay que tener atención. Así es. Bueno, pues con toda la atención puesta en todo lo que nos ha dicho, nos vamos a quedar con ello y vamos, seguramente algunos de nosotros trataremos como de ir por más, que eso es lo que me encanta, que no es solamente el momento en el que lo tenemos acá, sino es un continuo de aquí hasta el sábado entrante que pareciera lejano. Así es que muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Agradecido soy yo, gracias. El profesor Antonio Álvarez Mestre estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la laguna.